Damos gracias en esta mañana, hermanos, porque podemos conectarnos por este medio y estar en adoración y alabanza a Dios, quien es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús, deseando que se sientan gozosos, se sientan bendecidos delante de la presencia de Dios. En esta mañana vamos a continuar con esta serie que hemos titulado En Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar tratando el título Gozo en Cristo. El texto que hemos tomado de base para esta predicación esta mañana lo encontramos en el libro de Filipenses, carta de Filipenses del apóstol San Pablo a la iglesia que está en Filipos, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos de esta preciosa carta. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabra de Dios para nosotros hoy. Les invito a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la fe que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tú eres el dador de todo don perfecto. Gracias porque en esta mañana nos permite entrar en tu misma presencia. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren en esta mañana. Bendice a aquellos que en algún momento podrán escuchar esta predicación. Te ruego, Padre Santo, que nos ayude a obedecerte, a entender tu palabra, a cumplir tus mandamientos. Yo te ruego, Padre Santo, que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando todos estos días de en Cristo tenemos santificación, en Cristo tenemos justificación, en Cristo tenemos absoluta libertad. Y es en Cristo que estamos unidos en Él para siempre. En esta mañana vamos a hablar del gozo en Cristo. Cuando yo tenía 7, 8 años, tuve una experiencia que marcó mi vida infantil, que muchas veces yo he podido hablar de este incidente que yo fui testigo. Mi mamá me llevó a casa de una hermana suya carnal que tenía una persona en su casa que estaba muy enferma, esperando morir. Este hombre tenía un cáncer terminal y mucha gente iba allí con frecuencia a visitarlo. En medio de aquel inmenso dolor que tenía este hombre,
cuando le entraban los fuertes dolores de su enfermedad, este hombre se ponía a cantar, porque él decía que él quería entrar en la presencia de Dios cantando. En vez de que las personas llegaran a este lugar para dar ánimo a este hombre que estaba muriendo, era él quien se encargaba de hablar y de predicar el evangelio. Había en este hombre algo diferente. Había una presencia de Dios en su corazón, en medio de los dolores y la muerte que la tenía cerca. No había una palabra preguntándole a Dios por qué, sino que había gozo en su ser. Jamás he olvidado a este hombre llamado Fis, no recuerdo su nombre. Ya era hace tiempo que partió. Y eran sus palabras constantemente, las mismas palabras que repetía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión. Si quizás leyéramos el texto solamente, aisladamente, regocijados en el Señor siempre, y no leyéramos lo que está delante del texto y dónde estaba este escritor en ese momento. Pablo podía decir siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros. Había un hombre que en medio de las aflicciones estaba allí en la cárcel, preso por el Señor, orando. Pero a pesar de todas las cosas y la condición que tenía el apóstol Pablo, estaba preso en Roma, él podía decir, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esta palabra tan hermosa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el apóstol sufría en su cuerpo, Cristo era magnificado. Los sufrimientos del apóstol Pablo le consiguieron la oportunidad de expresar a Cristo en su grandeza ilimitada. Pablo no le importaba lo que le hicieran. Lo que él deseaba era terminar con gozo y con alegría la misión que él había recibido en aquel encuentro con el Señor. Y él poder decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y esa es el canto de victoria del creyente, es el canto de victoria de cada cristiano, que amamos la obra de Cristo y que no importa lo que pueda venir o acontecer, mejor es estar con Cristo que estar en este mundo. Y es por eso esta palabra del apóstol Pablo que podía decir, regocijaos en el Señor siempre. En primer lugar, en esta mañana, el Pablo está tratando de decir a los cristianos, el gozo de Cristo puede siempre unir. Dice en el versículo primero, cuando él está diciendo, así hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Pablo está muy lejos de aquellos hermanos. Está en un lugar que nunca volvió a verlos. Aquel siervo de Dios estaba viviendo en condiciones bien dolorosas y bien difíciles. Él podía decir que había firmeza en la presencia de Dios. Y este hombre se sentía como bendecido, escribiéndole a la iglesia de Filipo, y podía decir así, deseados
gozo y corona mía. Hace tiempo hablé con mi papá cuando era pastor activo. Él atendía 3 congregaciones, pero había una congregación que él siempre hablaba de esta congregación. Era la misión de Vallate. Hoy esta misión de Vallate fue trasladada del lugar, y él podía decir, y él me contaba, y leo lo que él me decía: me siento sumamente gozoso. He visto el amor de estos hermanos y el deseo de la obra, que la obra camine en este lugar, a pesar de las condiciones y circunstancias difíciles que le han puesto a las personas. Muchas de las personas no quieren ir al lugar de reunión, pero cuando le visito, hay en ellos el deseo de conocer más del Señor. Me siento bendecido cada vez que voy a este lugar. Una de las mejores exhortaciones que siempre he deseado para mis hermanos y que siempre les he dicho: permanecer fieles y firmes contra cualquier aparente adversidad. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, conscientes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Esta posición de firmeza, sin duda, que la obtenemos andando en victoria junto con Cristo. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera en que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruido, rebosando de gratitud. Hace más de 30 años, la esposa del pastor Gabriel Jardine, en la iglesia de Baracoa, en una de las escuelas dominicales, leyó el Salmo 126, los versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ese día, mucha gente ahí estaba llorando. Yo recuerdo ese día como algo especial. Esta familia pastoral, por 40 años, sirviendo a este pueblo de Baracoa. ¿Cuánta gente necesita de Jesús? Pero había algo que ocurría en esta congregación. Pablo le está diciendo, está escribiendo esta carta, ya casi la carta final, el final de la carta, y está diciendo en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Es acaso que no habrá problemas en las congregaciones? Hermanos, en todas las congregaciones van a haber problemas. No va a faltar un problema distinto. Por ello tenemos que sobrellevar las cargas, los más fuertes de los más débiles. Y siempre habrá gente que digan cosas. Puede que oír decir: el pastor es muy joven, el pastor está ya muy viejo para esta iglesia, los hermanos que están aquí pasan por mi lado y no me saludan, no se me tiene en cuenta mi trabajo ni me dan nada para que haga. Esta iglesia pide mucho dinero. Hay cosas y muchos de los problemas que podemos enfrentar en la iglesia de Cristo lo podemos resolver como hijos de Dios. No hay congregación perfecta.
Aquí en la tierra, los que estamos en la iglesia, todos tenemos un problema diferente y una conducta diferente, pero somos unos en Cristo Jesús. He escuchado y creo que es un dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Jamás, hermano, metamos el dedo en la llaga que está sanando. Pablo está exhortando a la iglesia, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero de fiel, que ayudes. Estamos llamados para ayudar y para fortalecer, no para criticar ni para separar, sino para que el cuerpo de Cristo esté fortalecido, porque hayan personas dispuestas a ayudar en todo momento, restaurando con espíritu de mansedumbre, pues el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por ello que este proceso de transición a la vida eterna debemos ayudar siempre a nuestros hermanos, dar el ejemplo que Cristo es el Señor de nuestras vidas. En segundo lugar, Pablo está diciéndole que el gozo de Cristo puede fortalecer siempre. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez dijo, regocijaos. Y como decíamos hace un rato, si leyéramos este texto separadamente, no podíamos saber qué estaba pasando detrás de un hombre que había decidido cambiar su proyección. En vez de convertirse en el perseguidor de la iglesia, aquel momento en que encontró a Cristo en camino hacia Damasco, cayó en tierra, sus ojos fueron cegados. Y la pregunta que él le hizo al Señor, ¿qué quieres que haga? Regocijaos. Cuando Pablo escribe este texto a estos hermanos, el apóstol había atravesado varias dificultades. Había sido apedreado, acusado falsamente, naufragado en el mar. Una serpiente venenosa lo había mordido y preso en una casa en Roma, donde estaba siendo vigilado a las 24 horas del día. En este lugar solitario, sin condiciones idóneas, muchas veces, en muchas ocasiones, con hambre, con sed, sin sus libros, había un hombre que había decidido seguir a Cristo. Era un hombre que había sido transformado en un hombre nuevo, diferente, y por eso él podía exclamar con ese gozo, regocijaos. En el día que escribí este mensaje, el 22 de noviembre del 2019, mi padre era siendo sometido a una operación quirúrgica en Cuba y mi esposa solitaria en un cuarto con tratamiento radiactivo debido a una operación de cáncer de tiroides. En el fondo de mi vida lo veía normal, estaba confiado que el Señor estaba en el asunto. Y alabo al Señor por todo lo que me pasa, lo que me ha pasado, porque en todas las cosas he puesto a Cristo en primer lugar. Nehemías sabía que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando estamos atravesando por dificultades, situaciones difíciles, es muy difícil poder decir regocijaos. Sé que es difícil. Recordamos a Cristo que nos rescató y que ahora el Espíritu Santo tiene residencia permanente en nuestra vida. Aprendamos, hermanos queridos, a dar gracias por todo, pues esa es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18.
cómo se sentiría el profeta Habacuc cuando él, en medio de la situación que vivía el pueblo, en medio de la situación que estaba viviendo, él podía exclamar así: aunque la higuera no florezca, en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hoy vivimos en medio de abundancia de pan, de agua, y nos quejamos. Seamos bondadosos, dice el versículo 5. Por nada estéis afanosos. Vuestra bondad sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Maranata. La Biblia de la Nueva Tradición Viviente dice: seamos considerados. Y la Reina Valera del 60 dice: gentileza. Nuestra bondad, nuestra gentileza sean conocidas de todas las personas, no solamente de los cristianos, sino de los que están a nuestro lado, que no conocen al Señor. Siempre el mundo nos estará observando. Nuestro rol como cristianos es hacer que la gente vea en nosotros al Cristo resucitado. Hace un rato vi un video de una persona hablando en una conferencia y ella está reconociendo que Cristo fue a la cruz a morir como algo justo, pero ella no dijo que Cristo vino a la cruz a morir por usted y por mí, para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. No estéis afanosos. Vivimos en un mundo, yo diría, muy atraído por los asuntos materiales que acaban con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Mucha gente quiere estar al grito del desarrollo tecnológico. Y no digo que no sea bueno. Es bueno tener cosas buenas, nuevas. Pero que eso no vaya a alterar su condición de su perdón, de su permanencia con Cristo. Tal magnitud puede llevarnos al deterioro económico y va y puede limitar nuestro tiempo de adoración a Dios. Satanás quiere tenernos de alguna manera envueltos en problemas de la economía o del desarrollo para entretenernos y que no nos ocupemos de nuestra salvación. La vida de cristianos es una estancia que está permanente unida en Cristo, con alto nivel de comprensión y satisfacción. Dice el apóstol, dice en el Evangelio según San Mateo: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitamos de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Mateo 6, 32 y 33. Por eso Dios nos manda a que estemos enfocados en la oración y en las acciones de gracia. Dice el versículo 6 de Filipenses 4. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Es muy probable que todos nosotros deberíamos estar y dedicar más tiempo en el proceso de la oración. Cuando a una congregación se convocan a tener tiempo de oración,
es el grupo más reducido de la iglesia. ¿Por qué será? Es por eso que tendremos abundante gracia de Dios y seremos guardados del mal. Y el versículo 7, Dios nos está diciendo a través de esta escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La medicina para la ansiedad es la vida de oración. El apóstol Pablo estaba en condiciones bien desfavorables, pero había una entrega y una disposición de él para servir, cueste lo que cueste, hasta el final. Es en Cristo Jesús que podemos manifestar y contar ese gozo que la gente no puede entender. Siempre el cristiano debe estar constantemente elevando oración a Dios, orar por los hermanos, interceder los unos por los otros. He hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de Jesús. Entonces seremos guardados de nuestros pensamientos. Cuida tus pensamientos para que no se conviertan en palabras. Vive una vida y expresa palabras de alegría, palabras de bendición, viviendo de una forma en que la gente pueda ver a Jesús. En tercer lugar, el gozo, dice Pablo, el gozo de Cristo que puede purificar. Dice el versículo 8, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo menciona 6 aspectos valiosos para la vida del creyente, para la vida del que está constantemente cerca de Jesús. Pablo está por terminar su carrera en la tierra y Pablo podía decir que Cristo es el verdadero. Cristo es el verdadero, no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el digno, es Señor y Dios nuestro, de recibir toda la gloria y la honra. Como dice en el Apocalipsis, es el único digno de abrir los sellos. Es el Cristo el justo. Él ha sido llamado justo y gobernará con justicia y verdad. El Cristo es el único puro, único que ha caminado sin pecado. ¿Quién de vosotros puede acusarle de pecado? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Y este Cristo es un Cristo amable, compasivo, misericordioso. Todo el que lo llamó, Él lo atendió y sigue hoy atendiendo a los hombres. Es el Cristo honorable. No hay cómo describir el tamaño de Jesús como un hombre verdadero. ¿Cómo pudo Él asumir nuestra naturaleza humana y venir a hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario por ti y por mí? Y esto es lo que debemos pensar, debemos digerir cada día, cada momento, y no solo digerir la palabra del Señor, sino rumiarlo para que podamos titularlo
titularlo al máximo. El éxito de la vida de gozo en Cristo está en nuestras relaciones íntimas con Jesús. No podemos estar sin Jesús, sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarnos, sin hablar con los cristianos. Y ahí aprendemos de la vida de los primeros cristianos, que no le importó morir por el evangelio. Hoy usted y yo estamos cómodos, vivimos en buenas casas, tenemos buenos apartamentos, andamos en flamantes carros, tenemos bonos, tenemos dinero. ¿De qué nos estamos quejando? Hay muchos miles que están muriendo sin Cristo y van a morir y van a ir al infierno porque usted y yo no le hablamos con tiempo del Cristo resucitado y nos callamos. La paz genuina que viene del Salvador, viviendo cerca, podremos ayudar a otros a vivir y que tengan un mismo sentir en la unidad de fe en Cristo Jesús. Recordamos, gozo en Cristo puede unir, el gozo de Cristo puede fortalecer y el gozo de Cristo puede purificar. Hoy es el tiempo del Señor. Maranata, el Señor viene pronto. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos. Recordemos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Les invito a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la fe que tenemos en Jesucristo. Hemos predicado tu palabra, hemos hablado de ti. Permite, Padre, que esta palabra haga eco en nuestros corazones. Que los que han escuchado y los que nos escucharán posteriormente haga la obra en los corazones y en las vidas. Bendícenos en esta semana. Permite que esta semana sea una semana de victoria junto contigo. Mira nuestros problemas, cada persona individualmente, sus hogares, sus proyecciones. Permite, Padre, que tú nos ayudes a andar en este camino de salvación. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer la obra que ángeles quisieran hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos, en este día y en esta semana que comienza hoy. Para nada.